Muy bien, trajiste Biblia o teléfono, lo que tengas. Busca Primera de Crónicas, el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículos 9 y 10. Vamos a ver la historia de un hombre que cuando lo leía, lo he leído muchas veces, pero cada vez que lo leo, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, cada vez que lo leo, algo nuevo salta de la palabra y me bendice. Primera de Crónicas, está en el Antiguo Testamento, por eso te estoy dando tiempo para que lo encuentres. ¿Lo encontraste? Muy bien. Capítulo 4, 9 y 10. Un personaje que es conocido para algunos, quizás para otros no. Jabes. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo: lo he parido con dolor. Jabes clamó al Dios de Israel: bendíceme, ensancha mis fronteras, ayúdame y líbrame de la desgracia para que no sufra. Y Dios le concedió lo que había pedido. Jabes es un personaje interesantísimo. Dice, lo primero que dice el texto es que él era más ilustre. La palabra ilustre tiene que ver con una persona que ha alcanzado logros o que tiene una capacidad por encima de otros. Este era Jabes, una persona ilustre. Y el nombre Jabes significa dolor. Imagínate llamarte dolor. ¿A cuánto le gustaría llamarse dolor? Imagínate, llamarte dolor. En estos dos versos hoy vamos a aprender mucho. El lema de este año es escogidos por el Padre. Y si somos sinceros, no siempre nos escogen, ¿verdad? Cuando jugamos al fútbol, aquellos que en algún momento jugamos al fútbol, cuando vamos por un trabajo, no siempre nos eligen. A veces quedamos descartados. ¿Y cómo te sientes? Mal, ¿verdad? Cuando no te eligen, ¡ay, cómo duele el corazón! Por lo tanto, no siempre nos han elegido. A veces podemos vivir experiencias duras a causa de no ser una persona elegida. ¿A cuánto les gusta que los elijan? Sí. Y si no levantaste la mano, tenés que ser una persona que quiera que alguien te elija. Alguna virtud debes tener, o a lo mejor sos tan ilustre como Jabes. Entonces, es un privilegio que tenemos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, de que el Padre nos haya elegido. El Dios del universo, que es dueño de todo lo creado, lo que ven nuestros ojos y lo que no ven, todo Dios lo creó, pero se fijó en vos y en mí. Y a veces somos tan insignificantes, pero Dios puso sus ojos en vos y te eligió. Eres una elegida, un elegido por el Padre. Cuando no nos eligen por un trabajo o alguna función, y no ser escogido de ese montón de personas que muchas veces van por un trabajo, es duro y puede causarnos sentimientos de tristeza, de angustia, de sentirme inservible. ¿Alguna vez te pasó? A mí sí. Cuando no te eligen, uno se siente bastante feo. A no ser que tú seas una Superman o un Superman. ¿Sabes? Cuando no nos eligen, hay un sentimiento de que, ¿por qué aquel sí y a mí no? ¿Alguna vez te pasó eso? Cuando todos son superhéroes acá. ¡Qué barbaridad! No sabía que la iglesia estaba llena de superhéroes. Entonces el pastor, cuando no lo elegían,
Y era difícil. ¿Cuántas veces habré ido a buscar laburo y no conseguía? Elegían a otro por esto, por lo otro, y yo quedaba de lado. Y es un sentimiento muy feo volver en la bici para la casa y llegar a casa y la esposa te pregunta, ¿conseguiste laburo? Y no. Sentimientos muy duros. Que trae tristeza. Así que como cuando somos elegidos por el Padre, es un privilegio. Decirle al que tenés a tu lado, eres una elegida, un elegido, y es un privilegio. Es un privilegio que Dios te haya elegido. Imagínate, en la cantidad de millones de personas que hay en el mundo, a Dios se le ocurrió elegir a Valentina Sur para levantar una iglesia, una congregación. Por supuesto que hay otras congregaciones, ¿sí? Pero si a Dios se le ocurre elegirnos, es un privilegio. Cuando Dios te escoge, no está mirando cuánto talento tienes. No está mirando cuánta capacidad tienes. No está mirando qué sos capaz de hacer. Cuando Dios te elige, no te elige por tu capacidad o lo que puedas desarrollar. Te escoge por su divina voluntad. Vamos a decirlo en criollo, porque se le antojó. Se le antojó elegir a Trini. Y a lo mejor para la sociedad, Trini o como yo, no significamos nada. Pero Dios dijo, voy a elegir a Trini y a cada uno de nosotros. No te eligió porque eres bonita o porque eres bonito y de ojos verdes como tu pastor. Y cabello largo. No te elige por eso. Nos escogió por su divina voluntad. Jabes fue un escogido porque si mirás todo el capítulo 4, después que en tu casa, te vas a encontrar que hay un montón de hombres, pero muchos, que vienen nombrando la Biblia uno detrás de otro, hasta que llega Jabes. Y allí se detiene la lectura en el capítulo 4, en el versículo 9, y empieza a hablar de Jabes. O sea que Dios eligió a Jabes en el medio de un montón de hombres y mujeres que narra el capítulo 4. Después léelo en tu casa. Y en el verso 9 y 10 se detiene y explica quién es Jabes. Dios ocupándose de un hombre, porque si está plasmado en la Biblia es porque Dios lo plasmó allí. Dios está hablando de Jabes. Y cuando venía esto a mi cabeza, yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué Jabes? ¿Por qué yo? ¿Por qué vos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios se le antojó darte vida eterna? Hay un montón de gente que está caminando en las calles y lamentablemente hoy no tienen esa vida eterna, pero Dios se le antojó. Después vamos a misa. ¿Por qué? Y el Espíritu Santo me hizo entender algunas cosas. Lo primero es que Jabes era alguien especial. Era más ilustre que sus hermanos. Algo tenía Jabes. Era diferente. Era distinto. Jabes era una persona osada, valiente. Se animaba a decirle a Dios, bendecime. Y sabéis que la Biblia lo dice así categóricamente, como que Jabes le está dando una orden a Dios. No le dice, por favor, papá, bendecime. No, le dice, bendecime. Es categórico, el tipo valiente, osado. Un hombre que se animó a presentarse delante de Dios y decirle, bendecime. Si vos te fijas en esos dos versículos, te vas a dar cuenta que no le pide por favor. O si Dios, si querés, bendecime. O si es tu voluntad, bendecime. No. Jabes es, bendecime. Un valiente.
Jabes no solo tenía la cualidad de ser una persona ilustre, sino que tenía una cualidad de ser una persona que conocía a su Dios. ¿Sabes? Al Señor muchas veces no le conmueven nuestras lágrimas, aunque por supuesto la Biblia dice que Él enjugará todas nuestras lágrimas, pero muchas veces no lo conmueve las lágrimas o los por favor, Señor, bendecime. En la oración de Jesús no hay ningún por favor. ¿Te fijaste? En el Padre Nuestro no hay por favor. Nosotros muchas veces le decimos, Padre, por favor, bendecime si querés, si es tu voluntad. No, no es así. Así que a veces nosotros como hijos de Dios nos hemos estructurado en algo y que es antibíblico. Por eso Jabes le dice, bendecime. No lo conmueven las lágrimas o lo por favor, lo conmueve la fe que es osada, la fe valiente, la que se arriesga, la que suelta una palabra como la de Jabes que le dice, bendecime. Es valiente este hombre. Bendecime. Y a lo mejor vos estás pensando y es como faltarle el respeto a Dios. No. Esa palabra bendecime que suelta Jabes activa la bendición. Muchas veces no recibimos porque oramos mal. Eso lo dice también la Biblia. Pedimos por nuestros propios deleites o oramos mal. Papá, por favor, bendecime. ¿Dónde está en la Biblia? Por favor. Dice que en el nombre de Jesús debemos orar. Yo sé que estoy tirando abajo unas estructuras mentales que muchas veces nosotros mismos decimos, por favor, bendecime. Y la oración no viene. ¿Sabes por qué? Porque está mal hecha. Esta palabra bendecime activa la bendición. Jabes al principio no fue específico. Él le dice bendecime, pero no le dice en qué. Así somos nosotros también. Señor, bendecime. Y el Señor dice, ¿y en qué querrá que lo bendiga este? Imagínate el Señor rascándose la cabeza mirando para abajo y ¿qué querrá este hombre? Porque oramos así, Señor, bendecime. ¿En qué? Jesús le decía a la gente, a un ciego le dice, ¿querés ver? ¿Querés ver? ¿Y por qué le pregunta eso? ¿Por qué? Si estaba ciego, ¿sabés qué quería? Que esta persona active su fe para recibir su milagro. Así que me parece que tenemos que cambiar algunas palabras. Ahora, Jabes no fue específico al decir bendecime, pero un poquito más adelante le dice lo que quiere Jabes. Ensancha mis fronteras o mi territorio. Eso quería Jabes. Le dice bendecime, pero bendecime en esto. Es como si cuando nosotros decimos, Señor, bendecime con un auto. Pero a veces decimos, Señor, bendecime. Y el Señor te dice, ¿y en qué querés que te bendiga? Sé específico. Jabes le dice, ensancha mi territorio. Extiende mi frontera. ¿Qué está haciendo Jabes? Está poniéndose en un lugar en el cual él se anima a colocarse. Porque le está diciendo, Señor, quiero expandirme. Quiero crecimiento, quiero desarrollo. Quiero, Señor, ya no mi terrenito, sino que ahora rompa mis fronteras y vaya por un territorio más grande. Eso está diciendo Jabes. A veces nosotros mira, te voy a dar una receta que a lo mejor te va a venir bien. Yo creo que te va a venir bien. ¿Cuántos quieren ganar más dinero? ¿En su trabajo? Bueno, decirle, Señor, ensancha mi territorio.
Ensancha mi sueldo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes qué va a hacer el Señor? Te va a ensanchar el sueldo. Ahora, Jabes fue un valiente. Nosotros lo decimos de taquito. Pero Jabes estaba en la posición de que su territorio iba a significar también trabajo, esfuerzo, transpiración. Porque si le daban más tierra para sembrar, ¿qué tenía que hacer? Trabajar más. ¿Estás dispuesto a trabajar más por tu sueldo? Cambió la Jabes es una de esas personas que son inconformistas. No está mal ser inconformista. Lo que está mal es ser avaro. Jabes inconformista, siempre quiere más, le encantan los retos, lo nuevo, lo que... cómo me gustaría ir del otro lado, no sé qué hay, pero quiero ir. Esas personas que son insatisfechas, espiritualmente conocen muchas cosas, pero debe haber algo más. Jabes era de ese tipo de hombre. Cuando le pedimos a Dios que rompa nuestros límites, uno se expone a lo desconocido, porque no sabes por dónde Dios te va a llevar. Entonces, cuando oramos y le decimos, Señor, ensancha mi territorio, tienes que estar dispuesto al riesgo que significa ir a algo nuevo, que a lo mejor no es lo que tú estabas esperando, pero allí está la bendición. Imagínate que mañana el Señor, o al fin de mes, cuando vayas a cobrar, el Señor haya ensanchado tu sueldo. Está bueno, ¿no? Ir al cajero y cuando... ¡bum! Mucho cero. ¡Qué lindo! Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Cuando se pide al Señor que rompa nuestros límites, uno es expuesto a lo desconocido y esto significa riesgo. Salir de la comodidad y afrontar lo nuevo. Y muchos cristianos, hijos de Dios en toda la tierra, no se animan a lo nuevo. Porque son a veces como esos peces. Marco sabe bastante de peces. Si uno quiere pescar una trucha grande, ¿dónde tiene que ir? A Piedra del Águila. Una trucha grande no anda en un charquito. No anda en un charquito una trucha grande. Está en las profundidades. Entonces muchas veces nosotros nos conformamos con el charquito donde hay mojarritas, pero Dios tiene una trucha más grande para tu vida, un sueldo más grande, un territorio más amplio. Todo eso es riesgo, trabajo. Hace unos años atrás, no sé cuánto hace, Luis me pidió una opinión. ¿Te acuerdas? Que quería trabajar por tu cuenta y todo lo demás. Porque él le trabajaba en relación de dependencia y el Señor me dijo que le diga, bueno, extiende tu territorio, trabaja por tu cuenta. Y lo seguís haciendo, ¿verdad? Entonces, pero eso significó salir de la comodidad de un sueldo y arriesgarse, que a veces, ¿sabes qué pasó? Lo primero, lo estafaron. Lo primero que fue a hacer con las casas lo estafaron. Y vos podés decir, pero ¿para qué le dije al pastor? Pero ¿sabés qué? Dios después le amplió el territorio. Y esto hace varios años, no sé cuánto. 5. Vale. Sí, cuando me recuerdo con él. Claro. Entonces, cuando uno se arriesga, también tiene que estar dispuesto al fracaso. Pero no quedarte en el fracaso, sino levantarte y empezar otra vez. Riesgo. Salir de la comodidad y enfrentar lo nuevo. Personas como Jabes son las sedientas de ver a Dios actuar en su vida. Son los que se animan a transformar un lugar, el lugar de trabajo, transformar la familia,
transformar su propia vida. Son los reformadores de la historia, aquellos que se animan a ir por un territorio más grande. Son aquellos que se animan a decir en medio de su trabajo, yo soy cristiano. Y respaldarlo con el ejemplo. Transmitir el amor de Dios a los demás. ¿Y sabes qué? El ámbito del trabajo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque te arriesgaste. Jabes no solo fue un valiente y un insatisfecho, fue un hombre inteligente. Le dice al Señor, ayúdame. Jabes la tenía más clara. Ayúdame. Él sabía que solo no podría lograr sus anhelos y sus sueños. No solo fue un valiente, no solo fue un osado, no solo fue un hombre que se arriesgó, sino que fue un hombre que supo que con su capacidad no iba a llegar muy lejos. Señor, ayúdame. Su éxito no dependía de ser el más ilustre de la gente. No dependía de ser el más inteligente, el más sabio, el más capacitado, el más valiente. No dependía de eso su éxito, sino que dependía de algo que seguro que él conocía, que era la mano de Dios sobre la vida de él. Jabes fue nacido en dolor, parido en el dolor, y su vida sin duda ha sido difícil de pequeño, pero muchas veces habrá visto la mano de Dios sobre él. Por eso se anima a hacer esa oración tan pequeña, pero que cambió su vida para siempre. Todo éxito que permanece, todo éxito que transforma, que trae reforma, está basado en pedir la ayuda de Dios. En pedir la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque solo no lo podemos hacer. Muchas veces yo juego con esto, de que las iglesias están llenas de superhéroes, o de Superman, de personas que se la saben todas, de personas que dicen, yo no necesito la ayuda de Dios, yo me la banco solo. ¿Sabe qué? Es muy limitado eso. Pero cuando uno le pida ayuda a Dios, le está diciendo, Señor, yo solo no puedo. No puedo. Pero contigo a mi lado el éxito está asegurado. A Dios no le gustan los autosuficientes. A los que se la creen que lo saben todo, ¿sabe qué? Dios los deja. Mi hijo, que trabaja en la banda, la vez pasada me hablaba de una persona, de un jefe de él, que dice que tiene esta estrategia cuando por ahí las cosas no funcionan con alguno de los policías. Los deja correr, pero en un momento le tira la cuerda para corregir. Y sabes, a veces Dios hace eso con nosotros. Nos deja correr, así que te la sabes, solo andá. Y cuando nos caemos al pozo, cuando las cosas nos van mal, le decimos, ¡ay Dios, ayúdame! Pero ¿sabes qué? Al principio no le pediste ayuda a Dios. Entonces muchas veces Dios es un espectador y no es el ayudador. Porque Dios quiere que le pidas ayuda. Ayúdame. Por eso muchas veces Dios trabaja en nuestro carácter para que siempre dependamos de Él. Trabaja en nuestro carácter, nuestro corazón duro. Algunos, como en el caso mío, y hay cientos y cientos de ejemplos que nos criamos levantando podos de las chacras, trabajando desde los 7, 8 años. Y nos hicimos así, nos hicimos personas autosuficientes, porque sabíamos que podíamos ganarnos un peso. No había problema, pero llega un momento en que tenés que decir, hasta aquí. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Si yo miro para atrás mi vida, te le diría, Señor, tantas veces tendría que haberte pedido ayuda porque me equivoqué tanto. Que hoy pasaron más de 60 años y tendría que decirle, Señor, si me hubieses ayudado allí, hubiese tenido éxito.
Mira lo que dice Juan 15:5. Búscalo, por favor. Juan capítulo 15, versículo 5 en adelante. Por eso Dios trabaja en nuestro carácter. Un texto conocido. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será concedido. Dos cosas para rescatar, aunque hay varias. Separados del Señor, no podemos hacer nada. Lo dice la palabra. Y alguno puede pensar, sí, yo puedo, sí, está bien, podés, superhéroe, está bien, hacela. Pero es limitado. Y muchas veces no tenemos esto en cuenta en nuestras oraciones. Si la palabra de Dios permanece en ti, si haces la voluntad del Padre, pidan lo que quieran y les será concedido. Ni voy a pedirte que levante la mano cuántas oraciones todavía no has recibido respuesta. A lo mejor oraste mal. O estaba fuera de este ámbito de la palabra que dice aquí. Separados de Él no podemos hacer nada. Pero si estamos con Él, pedí lo que quieras y te será concedido. Aunque Jesús vino muchos años después que Jabes, parece que Jabes sabía este principio espiritual. Separado de Dios estaba destinado al fracaso. Por eso Jabes le dice, Dios, ayúdame. Separados de Él, no podemos hacer nada. Ayúdame. La palabra ayúdame significa dependencia. No me la banco solo. Ayúdame, Dios. Depender de Dios. Y por último, Jabes pide cobertura. Líbrame de la desgracia. Anda al texto, después en tu casa. Dice, líbrame de la desgracia para que no sufra. Un hombre que llevaba por nombre dolor, estoy seguro que sufrió durante mucho tiempo. Aquí le está diciendo Dios, cubrime, ayúdame, no puedo solo. Quiero crecer, quiero desarrollarme, pero no puedo. Separado de vos. Y le dice, líbrame de la desgracia para que no sufra. Como dije anteriormente, Jabes significa dolor, así que ¿cómo habrá sido su vida? Imagínate, vamos a trasladarnos, vamos a suponer que Jabes estuviera viviendo hoy y están jugando a la pelota allá atrás, a la frente de la casa de Giselle. Ahí van los chicos jugando a la pelota. Dolor! Venía adentro, dice la mamá. Imagínate, un niño que se llame Dolor. Las cargadas, las burlas que habrá recibido Jabes. ¿Sabes cómo estaría su corazón? Golpeado, roto. Por eso le dice, Señor, cubrime. Cubrime para que no siga sufriendo. Estoy seguro que él sufrió mucho la humillación. Habrá sufrido el bullying. Hoy los chicos son muy crueles en las escuelas y hacen tanto bullying porque es de distinto color, porque es un poquito más gordo, porque no utiliza las zapatillas. Bullying. Pero este hombre que estaba cargando con el nombre Dolor. Imagínate cuando este niño lo llamaba, su mamá Dolor venía adentro. Venía a comer. La burla de los demás por llevar ese nombre, pero Jabes no se quedó encerrado en su tristeza, en su dolor, en su angustia. No se quedó encerrado en el bullying que le hacían todos. Decidió cambiar.
Decidió cambiar la historia. Y sabes, la Biblia no nos dice cuántos años tenía Jabes. A lo mejor era joven, adulto, no sé. Pero nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para torcer el rumbo. Nunca es tarde para decir voy a empezar otra vez. Empiezo de nuevo. Con un montón de cosas. Yo admiro a personas que vuelven a rehacer su vida en un matrimonio. Porque romper un matrimonio, una separación, causa dolor, angustia, de todo. Y volver a rehacer su matrimonio es muy bueno. Pero antes hay que sanar un montón de cosas adentro. Porque si no, todo lo que sufriste de allá lo vas a trasladar a lo nuevo. Por eso yo admiro a personas que se animan a cambiar el destino. Fracasé, pero Dios es Dios de nuevas oportunidades, siempre. Por eso Jabes no se quedó encerrado en su dolor, decidió cambiar su historia, cambiar el dolor por el éxito. Pero Jabes no simplemente decidió cambiar, sino que fue a la fuente inagotable de amor. Porque lo primero que tenía que cambiar era su corazón, su dolor, su soledad, su angustia, el bullying, lo que quieras llamar. Fue a la fuente inagotable de amor que sana el corazón herido, que cubre la angustia, la tristeza, que saca del pozo de la depresión. Las iglesias están llenas de gente deprimida, que no se animan a decirlo. ¿Sabe por qué? Porque les da vergüenza. Y se esconden detrás de una sonrisa. Pero su corazón, cuando llega a casa y está solo o está sola, está en un estado depresivo. Lo ves en la vestimenta muchas veces, lo ves en la cara, pero no se animan. Son hijos de Dios, son hijas de Dios, pero no se animan ni por el cambio, por lo nuevo. Se quedan en la historia de, ya está, ¿para qué? ¿Saben? Dios es Dios de oportunidades, siempre, siempre. Y Jabes decidió salir de ese pozo. Y hay montones de gente en las iglesias, en las congregaciones que han decidido salir del pozo de la depresión, de la soledad, de la angustia, a rehacer su vida. Y lo lleva a ser un reformador, alguien que cambia no solo su destino, sino el destino de otros. ¿Sabes? Una de las cosas que más me costó cambiar cuando conocí al Señor fue mi lenguaje. De 10 palabras, 9:30 decía malas palabras. Y me costó mucho. Hasta que aprendí a hablar. Que podía decir las mismas cosas, pero con otras palabras. Y el Espíritu Santo, sin darme cuenta, fue cambiando mi lenguaje. Porque Dios es Dios de oportunidades. Nuevas, cada mañana. Y cuando hay alguien que decide cambiar, Dios lo hace. Cuando le pedís ayuda, te transforma en un reformador. Jabes fue al trono de la gracia, al trono del amor inmerecido, porque Jabes no se merecía nada como ninguno de nosotros. Pero se presentó delante del Señor y le dijo: Señor, cambia mi historia. Extiende mi territorio, bendíceme, prospérame, cúbreme. Se presentó delante del Señor, cambia mi historia. Y le dice: Señor, ¿me ayudás? No puedo solo. No puedo solo. La versión Reina Valera dice que Jabes clamó delante
de Dios. Es decir, que Jabes pegó un grito de desesperación desde sus entrañas, pidiéndole ayuda a Dios porque quería cambiar. Desde adentro, con desesperación, él sabía que Dios podía cambiar su historia. Quiero decirte en esta tarde de parte de Dios que Dios quiere cambiar tu historia si lo quieres. A lo mejor has estado cargando con cosas durante años. Dios quiere cambiar tu historia. Pedirle ayuda. No seas autosuficiente. ¿Y cómo termina la historia de este varón? Dice al final, y Dios le concedió lo que había pedido. ¡Ja! Dios le concedió lo que había pedido. ¿Qué había pedido? ¿Te acordás? Extiende mi territorio, crecimiento, desarrollo, multiplicación. Extiende mi territorio. Extiende mi crecimiento espiritual. Extiende mi conocimiento. Extiende mi economía. Extiende. Dice al final que Dios le concedió lo que había pedido. ¿Sabes? La historia de Jabes se ha repetido muchísimas veces en la historia. Personas que nadie daba un centavo por ellas, que a lo mejor estamos aquí. Yo no sé si vos fuiste ilustre o no. O a lo mejor, como me tocó a mí, ser del último, del vagón. A lo mejor nadie daba 2 centavos por vos. Pero como dice el lema de este año, Dios te escogió, te eligió. Y Dios te elige para cambiarte la historia. Personas que han cambiado, dejaron de comer con los chanchos y se sentaron en la mesa del rey. Dejaron de andar mendigando para sentarse en la mesa con Jesús. La historia del hijo pródigo tiene que ver con esto. Alguien que lo tenía todo, pero se creía el superhéroe y de repente se queda sin nada y está comiendo la comida de los chanchos. Pero sabes, Dios siempre lo esperó. Su padre siempre lo esperó. Y un día vino y le dice, papá, perdóname, me equivoqué, tomé malas decisiones. Y el papá lo viste, lo calza, le pone un anillo y lo sienta en la mesa a comer con el rey. Esa es la historia de los Jabes. Esa es la historia tuya y mía. Ninguno de nosotros somos demasiado ilustres. Ninguno de nosotros tenemos los méritos para decir, bueno, yo llegué a la iglesia porque le estoy haciendo un favor a Dios. No, Él te fue a buscar. Y a veces utilizó una persona, a veces utilizó un WhatsApp. A veces utilizó simplemente un abrazo o una caricia para enseñarte que se puede cambiar. Hay un jugador de fútbol que a mí me llamó mucho la atención y busqué un poquito su historia. Juega en Racing, le dicen Maravilla Martínez. Ese chico no pasó por las inferiores de los clubes y por un error fue a parar a la cárcel. Y allí, en la cárcel, recibe al Señor. Sale de la cárcel y empieza a jugar al fútbol y empieza a meter goles y meter goles en la B. Lo ven los equipos de primera y lo van a buscar. Y el otro día miraba el promedio de los goles y es uno de los goleadores del mundo. Alguien que nadie daba 2 mangos por él. Hoy tiene a Cristo en su corazón y Dios le cambió la historia. La historia de Maravilla Martínez es fabulosa. Porque Dios no solo le cambió su corazón y le dio vida eterna, sino que le dio el éxito
a través del fútbol. Y de estos ejemplos hay cientos. Yo no sé qué cosa Dios tiene que cambiar de tu vida. Yo no sé qué cosas Dios tiene que transformar. Pero si tú no se lo pides, si tú no le dices, Señor, ensancha mi territorio, si tú no le dices, ayúdame, Dios va a estar esperando con los brazos abiertos. Pero tu palabra es la que abre la puerta de la bendición. Por eso Dios siempre nos ha esperado con los brazos abiertos. La historia de este hombre, de Jabes, es la historia de nosotros. Pero hay hombres y mujeres que se animan y hay hombres y mujeres que se conforman con un pequeño territorio. Hay una canción cristiana que a mí no me gusta, que dice que somos un pequeño pueblo muy feliz. No, eso no es la idea de Dios. La idea de Dios es que seamos una gran nación. Cuando somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿sabes qué estoy diciendo? Con esto me conformo. Te voy a revelar un secreto. Hace varios días, y se lo dije a mi esposa, hace varios días que yo venía trabajando en mi corazón, pues tengo que cambiar la camioneta. ¿Sabes qué? Le puse el ojo. Y le dije, Dios, yo quiero eso. Bendíceme. Yo no tengo plata, no tengo los recursos, pero mi papá los tiene. Entonces, anímate, extiende tu territorio. Como iglesia, yo sigo soñando con la hectárea. Esa hectárea, o donde Dios diga, es la extensión de este lugar. Y antes de irme de la tierra, solo voy a ver. Porque Dios no es deudor de nada ni de nadie. La historia de Martínez es la historia de el Jabes del 2024. Yo no sé qué tenés que decirle a Dios hoy. Porque para el que cree todo le es posible. Y aquí está la llave y el secreto revelado de parte de Dios para una vida de éxito. Eso no quiere decir que van a tener los bolsillos llenos de dinero. El éxito no viene por el dinero. Ni tener dinero es ser una persona exitosa, no. Cuando hay paz en tu corazón, eres una persona exitosa. Y si Dios te bendice con dinero, gloria a Dios. Hay que romper nuestros límites. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué límites tienes? ¿Sabes? No sé por qué hoy tengo que abrir mi corazón. Y bueno, no hay drama. Yo fui una persona muy tímida. Una persona complejada por mi niñez, por mi adolescencia. Es más, cuando me tocaba salir, en aquel tiempo que yo era cristiano, iba al boliche, tenía que pedir ropa prestada, algunas me quedaban grandes, era fea, una situación fea. Y eso caló tan hondo en mi corazón que me sentía el último del vagón, del tren. Y Dios trabajó mucho en esa área de mi vida, tener un carácter de una persona que había sido humillada por muchas cosas. Cada vez que paso por la casa de mi tía, me acuerdo cuando me cobraban para mirar televisión del lado afuera. Todo eso fue humillación. ¿Qué hubiese pasado con mi vida si no hubiese llegado Cristo? Hoy no estaría parado aquí porque estaba llena de complejos de inferioridad. Yo no sé lo que estás cargando vos, pero vos te conocés. Vos sabés cuáles son
tus complejos. A veces nos sentimos tan mal porque hemos subido algunos kilos. Y a veces nos sentimos mal porque vamos siendo un poco más grandes, más viejos. ¿Cuáles son los límites que tenés que romper hoy? ¿Cuáles son los límites que Dios tiene que romper hoy en tu vida y en mi vida? Dios tiene para ti algo mayor a lo que te puedes creer. Por eso Jabes le fue concedido lo que él quería, pero tuvo todo un proceso que pasar en esos 2 versículos que vimos de la palabra de Dios, y el hombre pudo disfrutar de la bendición de Dios cuando se animó a cambiar, a romper sus límites, a dejar atrás la humillación, el dolor, la tristeza. Porque Dios tenía algo preparado en la eternidad para Jabes. Por eso Jabes está encajado en el medio de la historia de un pueblo tremendo como el pueblo de Israel. Está encajado en el medio de un montón de nombres que pasaron a la historia simplemente como hombres. Pero Jabes se animó a romper los límites. Para romper los límites, tengo que salir de mi comodidad, de mi confort, de donde estoy seguro, de donde me muevo como pez en el agua. Nosotros nos acostumbramos a vivir en la comodidad, de ir por algo nuevo, de aprender algo nuevo, de emprender algo nuevo. Porque ya tengo 60 años, tengo 45 años, ¿qué voy a hacer? No, siempre hay algo nuevo. Por eso Cristian Figueroa, a mí me gusta mucho lo que hay en el corazón de él. Hace años se viene capacitando de distintas formas, porque un día recibió una palabra que tenía que tener su propia empresa, y la va a tener. Pero él se empezó a preparar en soldadura, empezó a preparar en la reparación de aire, colocación de aire, un montón de cosas que tuvo que ir aprendiendo para tener su empresa. Pero hay que animarse a romper los límites. El otro día, Ernesto me comentaba una bendición, y la pude tocar, una camioneta, y me dice, ¿sabe qué, pastor? Esto es de las tortas fritas. Cuando un hombre es bendecido, es prosperado por Dios, no hay límites. Por eso puse el ejemplo de Luis, de Cristian, de Ernesto y tantos de ustedes. María Luisa, hace años atrás, me habló de una tierra en Chile. Le digo, esa tierra es suya. Y ahora tiene su casa acá en Chile. Pero tuvo que animarse a creer. Ya la vamos a conocer. Ya no vamos a ir a Chile. Pero hay que animarse a creer. Porque cuando uno cree, rompe los límites de la comodidad, de lo estancado. Y a veces nosotros nos conformamos con tener 10 y Dios resulta que tiene 40. ¿No será el tiempo de decirle, Dios, bendíceme? Ensancha mi territorio. ¿No será el tiempo para pedirle para mía de decirle, Señor, extiende tu territorio sobre mí? Cierra tus ojos, por favor. Quiero que no te distraigas. Yo sé que el Espíritu Santo ha estado hablándote. Pero si tiene que romper un límite, siempre que hay que romper un límite, vas a tener que hacer algo. Salir de la comodidad. La comodidad es muy linda, pero nos hace mal muchas veces. Yo no sé de dónde tenés que salir vos, pero si vos te das cuenta que has estado estancado o estancada,
demasiado cómoda. Es tiempo de decirle, Señor, ensancha mi territorio. A lo mejor te conformaste con lo que sabes de Dios o con lo que Dios puso en tu vida. Pero sabes, Dios tiene más. Y se lo dan a los sedientos, a los hambrientos, a los que piden. Si vas a romper un límite y salir de tu comunidad, te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a hacer un acto profético.